Bienvenidos todos, hermanos, amigos. Que esta hermosa mañana que Dios nos ha regalado sea de gran bendición y así continúe siempre con nosotros. Dios siempre tiene mucho para darnos. Por eso nos dice la Escritura que el que busca, halla, ¿verdad? Si buscamos más de Dios, recibiremos mucho más de Él. El hombre, a través de todos los tiempos, ha tratado de llenarse de sabiduría. La tendencia del ser humano ha sido siempre llenarse de la sabiduría de hombre. Son muy pocos los que buscan llenarse de la sabiduría de Dios. Posiblemente hayan pensamientos, posiblemente se haya intentado, pero los obstáculos, las situaciones o las capacidades que pueda tener cada cual, que eso hay que reconocerlo también. Hay quien tiene una capacidad de aprender muy rápido, pero a otros se le dificulta un poco, ¿verdad? Eso no quiere decir que no se debe intentar. Pero la tendencia siempre ha sido de que el hombre ha buscado de la sabiduría del hombre, de este mundo. Y hemos podido ver, escuchar, vivir de aquellas personas que se han empeñado en buscar y llenarse de esa sabiduría y no se nota la diferencia. No se nota la diferencia, dice, pero tanto que ha buscado y se queda como estancado en lo mismo. Y es porque la sabiduría del hombre, la que nosotros conocemos, es vana. No tiene sentido. Nos puede ayudar en un momento dado o en algo. Pero de ahí en adelante, ¿qué? La propia palabra nos dice a nosotros que tenemos que buscar sabiduría. Pero la sabiduría que viene de lo alto. ¿Por qué? Porque Dios conoce que la sabiduría que el hombre constantemente está buscando aquí terrenal no los va a ayudar en gran manera. Yo conozco personas que han estado 8, 10 años en una universidad nutriéndose, llenándose de conocimientos, buscando sabiduría. Y los veo por ahí muchos sin trabajo. Otros si tienen un trabajo, la remuneración de ese trabajo no se compara con el estudio que esa persona haya adquirido. Y entonces la pregunta es, ¿de qué vale esa sabiduría? ¿De qué vale? Porque se puede utilizar para algunas cosas en particular, pero la aplicación no puede ser para todo. Todo lo contrario a lo que es la sabiduría que Dios nos da. Porque es abundante, abarca. Entonces, en esa búsqueda de la sabiduría, que es el tema de esta mañana, en la búsqueda de la sabiduría, vamos a ver varias cosas que quiero compartir con ustedes para que nos enfoquemos en esa búsqueda, porque lo que van a escuchar nos va a hacer sentido en nuestros oídos, nuestra mente. Proverbios 2:3. Y antes de continuar, quiero hacer una aclaración. No es que buscar la sabiduría de este mundo terrenal sea mala. Es el fruto que trae ella para nuestra vida. Dice Proverbios 2:3. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. ¿Qué nos dice la Escritura? Bienaventurado el hombre, Proverbios 3:13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que tiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar
a ella. ¿Sé lo que nos dice claramente ahí? Dice, largura de día está en tu mano derecha, en tu izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. La exhortación, el consejo, la aclaración que se nos envía a través de ellos. Pero esa es la sabiduría de Dios. Todo el beneficio que puede llegar a la vida del hombre, aquel que clama la inteligencia y que a la prudencia diera tu voz, dice Proverbios 2:3. Hacia ahí es que Dios quiere que nosotros nos enfoquemos. En un principio dije que la sabiduría terrenal nos es útil para algunas cosas, pero fíjese cuán abarcadora es la sabiduría que Dios nos ofrece. La sabiduría que Dios nos ofrece tiene utilidad para todo el sentido de nuestra vida. Y no solamente para lo espiritual, el diario vivir nuestro tiene aplicación aquí. ¿Por qué? Porque si nos dejamos llevar por todo lo que nos dice, que es mejor tener la sabiduría de lo alto, porque en ella ganamos mucho más que la sabiduría terrenal. Dice, es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. ¿Saben que uno de las ¿cómo le dirían? De las riquezas que mayormente el hombre busca, el oro le llama la atención por su valor. Aquel que logra acumular una cantidad de oro, pues se considera rico. Sí, que es más preciosa que las piedras preciosas. Pero no es porque brille, es lo preciosa que es por el contenido que tiene. Cuando se valora, cuando se quita la mente, la vista de la sabiduría terrenal y se enfoca en la espiritual, en la de Dios, todo lo que puedas desear no se compara. Porque el hombre en su sabiduría se pierde a sí mismo. En su sabiduría se envuelve de tal manera que muchas veces no logra unos propósitos. ¿Por qué? Porque su propia sabiduría terrenal le sirve de obstáculo para no lograrlo. Dice que y todo lo puedes desear, no se puede comparar con ella. Y aquí viene algo muy importante. La largura de día está en su mano derecha. El hombre que busca de la sabiduría de Dios no quiere decir que va a durar eternamente en este plano terrenal. Pero siendo sabio, sabe tomar decisiones que redundan en bien. Y más allá de eso, el que busca de la sabiduría de Dios reconoce, entiende y busca que esa sabiduría, siendo bien utilizada, lo lleve a aquel lugar que nuestro Señor Jesucristo fue a preparar. Entonces allí es que está la eternidad. Allí los días serán largos porque no terminarán nunca. Dice, en su izquierda riquezas y honra.
Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero sus caminos son caminos de muerte. Y dice que sus caminos son caminos deleitosos. Se deleita el hombre que se llena de la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque a medida que va caminando, va recibiendo el fruto de ese buen camino en su vida. Ella es árbol de vida, los que de ella echan mano. Lo mencioné. La persona que busca de la sabiduría de Dios y entiende, habrá de encontrar la vida eterna. Habrá de encontrar la vida eterna, y dice, y la echan mano. No es que esté disponible ahí, que yo la voy a... No, es que con la sabiduría que Dios me dé, o nos dé, continuamos hacia adelante, haciendo las cosas que son agradables a Dios, las que son beneficiosas para nosotros. Entendemos qué es lo correcto hacer para poder lograr recibir aquello que el Señor fue a preparar. Y lo aseguramos. Lo aseguramos, ¿por qué? Porque mientras nos mantenemos en esa sabiduría de Dios, vamos a tener la seguridad de que vamos a obtener aquello que nuestro Señor Jesucristo nos ha prometido. Y dice que más que bendecidos son los que la retienen. Si Dios nos la da, tenemos que hacer como el agricultor. Cada día añadirle algo, añadirle algo, añadirle algo. Y valorarla por lo que representa para nosotros. Valorarla a tal grado que seamos celosos, en el buen sentido de la palabra, de esa sabiduría que Dios nos ha dado, por todos los beneficios que nos trae. Aquí hay algunos, pero si nos ponemos a leer con detenimiento, vamos a ver que tiene un área tan abarcadora en toda la vida del ser humano. Porque un hombre sabio no debe de cometer errores. Como ser humano puede cometer errores. Pero una persona que piensa sabiamente y actúa sabiamente, está haciendo lo correcto y va a estar libre de problemas. Dice Proverbios 2:4: si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Sé cuando antes decían que hay un tesoro escondido, la gente salía en tropel a buscarlo, porque querían encontrar ese tesoro. ¿Por qué? Que ese tesoro era terrenal. Y al hombre daba lo que fuere. Si hay empeño en buscar lo material, y muchas veces nos desgastamos tratando de lograrlo, ¿por qué no ese esfuerzo dedicarlo a llenarnos de la sabiduría de Dios? Y la busquemos con más ahínco, con más deseo, con más dedicación, elevando nuestro pensamiento en los beneficios que nos va a traer, que quizás, como no son materiales, en un sentido lo podemos decir, pues no nos llaman mucho la atención. Pero llegará un momento que los veremos, que los disfrutaremos. Entonces, allí podríamos decir, tantas veces que yo pensé para hacer esto y no sabía que el resultado que iba a tener era tan grande, tan beneficioso para mí. Pues Dios no nos los va a presentar inmediatamente. Dios a su tiempo nos mostrará que aquel empeño, la dedicación que tuvimos para buscar y llenarnos de esa sabiduría que viene de Él, no fue en vano. No fue en vano. Es la comparación que se hace. Mateo 13:44 nos dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. No es igual, es semejante en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo,
y gozoso va por ello, y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El hombre descubrió que el tesoro, y estuvo dispuesto a sacrificar lo que fuere para lograr poseerlo. Eso Dios quiere de nosotros, que nosotros sacrifiquemos lo que tengamos que sacrificar por ir en pos de la sabiduría que viene de lo alto, porque eso es lo que agrada a Dios y eso es lo que nos conviene a nosotros, los seres humanos. Que vendamos, que sacrifiquemos lo que tengamos. ¿Para qué? Para que podamos nosotros valorarla y podamos obtenerla. Dice que la escudriñemos como tesoro. No claudicar en el momento que estamos inmersos en el estudio de la palabra y se nos nubla el entendimiento, que nos ha pasado a todos. Una vez estamos leyendo algo y decimos, pero no entiendo. Y mire, lo recomendable es no lo rechace, échalo a un lado. Tómese un momento de reflexión, clame a Dios y vuelva de nuevo. No se deje vencer por el enemigo. ¿Por qué? Porque a la vez que busquemos entendimiento y sabiduría de la parte de Dios, hay un ente ahí que está pendiente para meterse entre medio y entonces que nosotros no podamos lograr el propósito. Pues no claudiquemos, no nos cansemos. Escudriñemos las Escrituras. Escudriñemos las Escrituras porque en ellas es que sabemos que tendremos la vida eterna. Escudriñemos las Escrituras, pero con la dirección del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que podamos llenarnos del entendimiento de la palabra y sigamos descubriendo cuán amplia y abundante es esa sabiduría que le pertenece a Dios, pero Dios quiere compartirla contigo, conmigo, con nosotros. Amén. Sabiduría es de suma importancia para la vida del ser humano. Lo que nosotros estamos viviendo en estos días, yo sé que no nos agrada a ninguno, pero lamentablemente nos tocó vivir en este tiempo. Tenemos que seguir hacia adelante. Dios nos dice, y nuestro Señor Jesucristo, que la vida no iba a ser un camino de rosas sin espinas, ¿verdad? Que todo iba a estar bien, todo iba a ser gozo, alegría. Eso no nos lo dice la Escritura en ningún momento. Pero por falta de sabiduría de la que viene de Dios, es que este mundo está en las condiciones que se encuentra hoy día. Porque no temen a Dios, no han podido descubrir que esa sabiduría nos enseña cómo vivir en el temor a Dios. Y por eso este mundo está tan revoltoso, como le pueden decir algunos, porque no hay ni deseo ni búsqueda. Dice Proverbios 2:5: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Él. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y eso es parte de lo que nos corresponde. Eso es parte de lo que Dios en su sabiduría nos quiere llevar a entender, a comprender, a vivir.
El hombre se afana queriendo llenarse de mucho conocimiento. Hay algunos que se desviven, se dan golpes de lo mucho que saben. Y la palabra dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, que la dará abundantemente y sin reproche. Pero le dice a otro, si alguno se cree que sabe algo, aún no lo sabe como debe saberlo. ¿Qué? Que hay dos polos. Hay quien cree que sabe mucho. Hay quien cree que es sabio. Pero Dios en su palabra dice, mira, tú dices que eres sabio, tú no sabes nada todavía. Todavía no sabes nada. Pero en cambio le dice al otro, si te hace falta o necesitas sabiduría, aquí estoy yo para dártela. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría. Fíjese que ahí nos da un punto de partida. Nos da un punto de partida. ¿Quieres ser sabio? Demuéstralo. Primeramente teniendo temor a Dios. Porque ¿de qué vale el hombre llenarse de conocimiento de Dios y no vive en el temor a Dios? O sea, como que algo irónico, ¿verdad? Pues si la palabra me dice a mí que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, pues yo tengo que empezar por ahí. Empezar a temer a Dios para que entonces pueda yo seguir nutriéndome de esa sabiduría que viene de parte de Dios. Porque si yo la busco, la deseo, la vivo, Dios me la va a estar dando continuamente y me va a estar ayudando para que yo pueda crecer en sabiduría. Pero en cambio le dice a los insensatos, los que piensan cosas vanas, eso no les representa nada importante. ¿Por qué? Porque eso no es parte de sus vidas, eso no es parte de su pensar, de sus proyectos. Y no busca la sabiduría ni tampoco la enseñanza, porque a través de la enseñanza es que Dios nos da sabiduría. Por eso la Escritura nos dice en unos momentos, bueno, hijo mío, nos dice Dios en su palabra, si haces esto, obtendrás esto. Si haces aquello otro, obtendrás aquello otro. Pero yo te recomiendo, yo te aconsejo que tomes esto. Ahí tenemos una enseñanza. Para corregir aquello que pudiéramos estar pensando, haciendo, diciendo mal, Dios nos brinda la oportunidad de que corrijamos, para que hagamos las cosas correctamente. Y ahí le demostramos a Dios el temor. ¿Por qué? Porque estamos decididos a obedecerlo en todo lo que Él nos establece. Dice Proverbios 3:13, ¿verdad? Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Eso es muchas veces es difícil de entender, ¿verdad? Si yo me lleno de las cosas de Dios, ¿por qué voy a ser bienaventurado? No piense el hombre que cuando el tal se llena de la sabiduría de Dios, lo que le esperan son bendiciones y bendiciones y bendiciones constantemente. En cambio, el que no lo hace podría recibir alguna bendición, pero las bendiciones de Dios las tiene reservadas para aquellos que le obedecen, para aquellos que hacen su voluntad, ¿verdad? Y dice el resto del versículo, y que obtiene la inteligencia. ¿Por qué? Porque si me lleno de sabiduría, mi actuar, mi obrar
va a ser el correcto y voy a demostrar inteligentemente que aprendí, que conocí el mensaje, porque lo logré entender. Y eso nos lleva a obrar inteligentemente, porque la sabiduría es el conocimiento que vamos teniendo. La inteligencia es la demostración de toda esa sabiduría que hemos estado recibiendo. Proverbios 4:5, una exhortación, un consejo que se nos da. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, mas no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Hay una advertencia por medio, ¿sí? Porque hay quien adquiere sabiduría, adquiere inteligencia y le da mal uso. Y es bien triste, ¿verdad? Pero en el mundo religioso, como dice nuestro amado hermano Vizcajondo, hay muchos que piensan así. Se llenan del conocimiento de la palabra, Dios le da entendimiento, Dios le da sabiduría, Dios le da inteligencia, y empiezan a actuar de una manera totalmente opuesta a lo que Dios espera. Porque empiezan a hacer cosas, a decir cosas, y hasta cambiar el contenido de lo que la propia palabra nos dice. ¿Por qué? Porque entra la guerra de las interpretaciones. Y porque yo creo, porque yo sé, esto es así, y eso es lo que digo, eso es lo que enseño, eso es lo que predico. Pues mire, ahí se le aplica. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. ¿Y cuáles son las razones de su boca? Vamos a verla ahora. Proverbios 16:16 dice: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Nos dice la palabra. Dios lo que nos está diciendo, o nos está pidiendo, que escuchemos, que prestemos atención a lo que Él nos dice en su palabra. Porque solamente en Él y con Él es que el hombre podrá alcanzar la vida eterna, a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque la vida eterna pertenece a Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el medio por el cual Dios quiere que nosotros la alcancemos. Pero si se trastoca, si se cambia eso que Dios nos dice en su palabra, hay problemas. Hay problemas, ¿por qué? Porque Dios no va a estar de acuerdo. Dios no va a aceptar, por mejor piense el hombre que está predicando o está enseñando, si no está haciéndolo conforme a la voluntad de Dios y como Dios estableció, definitivamente Dios no se va a agradar. No se va a agradar Dios, y el hombre corre el peligro de ¿qué? De perder la oportunidad. La oportunidad de alcanzar el reino de los cielos. Y algunos, tristemente, pasa algo y se tienen que apartar del ministerio. Recuerden que hubo en un tiempo antiguo, cuando aquellos hombres empezaron a construir la torre de Babel para llegar al cielo, que es todo lo contrario a lo que Dios quiere y espera, porque Dios estableció una forma nada más. ¿Y qué pasó con aquel pueblo? Llegó un momento que Dios determinó y dijo: aquí no hay nada más. Aquel pueblo se desorientó en gran manera y no sabía ni lo que estaba pasando. Pero era que no lograban entender que estaban haciendo las cosas incorrectas delante de Dios. Y Dios había determinado una manera y ellos querían otra. Pues si Dios establece darnos sabiduría conforme a Él, Dios espera que esa sabiduría sea bien utilizada conforme Él nos dice en su palabra.
Porque la sabiduría que Dios nos puede dar no es para que lo utilicemos en otras cosas. Lo primordial es hacia las cosas de Dios. No podemos tampoco olvidarnos de que cuando el hombre recibe sabiduría de Dios, esa sabiduría lo ayuda en todo el sentido de la palabra en su vida. Porque si lo utiliza con Dios, teniendo el sumo cuidado de utilizarla para con Dios correctamente, pero en su diario vivir correctamente, yo sé que conforme a la palabra no va a tener problemas. Pero si la pretende utilizar para las cosas de Dios de la forma correcta y luego comienza a utilizarla para su vida diaria de otra manera, ya tiene un problema en sí. Porque está supuesto que si Dios nos da de sabiduría, es para que lo utilicemos en todo. No es para algunas cosas, no como muchos que las cosas de Dios es una cosa, pero las cosas de terrenales son otras. Y ahí es que caen en desgracia y se encuentran sumidos en serios problemas por ello. Pierden la confianza en ellos, los tildan de hipócritas. Mira, aquel dice una cosa, pero mira lo que está haciendo ahora por acá, y así por el estilo. Dios lo que quiere, hermanos y amigos, es que nosotros escuchemos su voz. Su voz, porque es una voz llena de sabiduría. Y Él quiere que esa voz de Él entre por nuestros oídos, se aloje en nuestras mentes y se ponga en práctica en nuestras vidas. Hay entendimiento y hay entendimiento, ¿verdad? Hay quien entiende a su forma y manera, hay quien entiende de la forma correcta, pero nos dice Proverbios 15:14, el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. El corazón entendido busca la sabiduría. Quiere decir que si tenemos entendimiento, si estamos buscando entendimiento y lo hemos recibido, que nos motivemos, nos movamos a buscarle esa sabiduría. ¿Por qué? Porque ya Dios nos ha dado el entendimiento. Y si Dios nos da el entendimiento, ¿nos va a negar la sabiduría? Cuando nos dice que si alguno está falto de ella, que la pida a Él, que la dará abundantemente y sin reproche. Pues entonces, ese entendimiento que Dios nos da, lo utilicemos en la búsqueda de la sabiduría. Pero la sabiduría de lo alto, la sabiduría verdadera, la sabiduría que nos va a ayudar a alcanzar el reino de los cielos. Nos va a ayudar en el diario vivir nuestro, pero eso no es el fin, ni esa es la prioridad, sino el lugar que nuestro Señor Jesucristo fue a preparar. Tenemos que buscarlo, pero sabiamente. Y esa sabiduría solamente nos la va a dar Dios. Amén. Dice Proverbios 23:23. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Dice que compremos, ¿verdad? Pero sabemos que la verdad de Dios es una y es un regalo de Dios para el hombre. Sí. Y no la vendas. Hay quien conoce la verdad y le da mal uso. Muchos tratan de buscar beneficios terrenales a base del conocimiento de la verdad que tienen, de la palabra. Y hay muchos casos, y habrá muchos casos,
que se utiliza la palabra de Dios, la verdad, como dice nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay quienes lo utilizan para lucrarse, para sacar beneficios terrenales, en vez de enfocarse en los beneficios espirituales que habrá de recibir. Se enfocan en ellos, porque ven ese conocimiento de esa verdad como un instrumento para hacerse de lo material, dinero, lo que fuere. Dice la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. 3 cosas que Dios nos da. Sabiduría, la enseñanza que recibimos a través de la propia palabra, que nos ayuda a entender y a vivir las cosas espirituales, pero también las terrenales, y la inteligencia. 3 cosas o 4 cosas que tenemos que valorar. Si Dios nos las da, mis hermanos, no digo que busquemos una caja fuerte, sino que la atesoremos, la cuidemos, lo atesoremos, porque eso no lo vamos a recibir de ningún hombre. Eso lo vamos a recibir de parte de Dios. Amén. Y el hombre aquel que logra adquirir sabiduría, que la enseñanza ha sido un fruto en su vida, que la inteligencia ha sido parte de su vida, ese hombre es más que bienaventurado, porque no todo el mundo lo recibe. Dios lo ofrece para todo el mundo. Tengo que hacer la aclaración. Eso está disponible para todo el mundo, pero depende cómo lo busquemos, depende el empeño, la dedicación que tengamos para ello, es que la habremos de obtener. Pero está dispuesta para todo el mundo, para todo el mundo. Dice Proverbios 4, 6 y 7: no la dejes, ella te guardará, ámala y te conservará. Dice, no la dejes, no eches a un lado todo eso que Dios te ha dado, no te empeñes en buscar otras cosas, concéntrate en ello. Y dice que te conservará, porque aquel que se llena de las cosas de Dios se dedica en su vida a vivir conforme a ello. Dios no le está diciendo al hombre que va a durar 500 años como duraba mucho tiempo atrás, porque la vida del ser humano ya tiene un límite de tiempo para que la redundancia esté tiempo presente. Pero hay algo muy importante, que aquel que adquiere la verdad, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia, utilizándola correctamente, será conservado para la eternidad. Será conservado para la eternidad, porque aquí no podemos garantizarle a nadie que va a estar no sé cuántos años, podría decir, esto con esto, pero cada una de ellas nos va a ayudar para que seamos conservados para la eternidad, para que podamos alcanzar la eternidad, y allá no hay forma ni manera de que eso se pierda. Dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, la prioridad. La prioridad. Sabiduría ante todo. ¿Cuál sabiduría? La que viene de lo alto, la que viene de Dios. Que la quiere, búscala, la encontrarás, la vas a tener.
Dice, y sobre cualquier posesión que podamos tener, procuremos llenarnos de inteligencia. Segunda de Pedro 1, 5 al 8. Permítanme buscar algo aquí. Permítanme un segundito. Dice segunda de Pedro Segunda de Pedro 1, 5, 8. Dice, la recomendación, el consejo que se nos da. Dice, vosotros también, segunda de Pedro 1, 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos llenamos de conocimiento, cuando empezamos a entender lo que Dios nos dice, cuando empezamos a llenarnos de esa sabiduría, entonces comenzamos a poner en práctica todo esto que se nos dice aquí. ¿Por qué? Porque hemos podido lograr entender con claridad el mensaje. Porque hemos podido entender con claridad lo que nos conviene. Porque hemos podido entender que estamos adquiriendo sabiduría. Y sabiduría de lo alto. Porque si no hay sabiduría de lo alto, no se atreva hombre alguno a tratar de alcanzar estas cosas con su mente carnal, conforme a esa sabiduría humana, porque no lo va a poder entender. No va a poder entenderlo, lo dice la Escritura, que se necesita algo muy importante, es tener el Espíritu Santo de Dios en favor nuestro, ayudándonos, porque ese es el que nos va, valga la redundancia, ayudar para que podamos entender, para que podamos llenarnos de sabiduría y podamos poner en práctica lo que Dios nos dice. Porque fíjese, todo esto tiene que ver con el diario vivir nuestro. Todo esto que hemos leído tiene que ver directamente con nuestra vida diaria. Directamente. Hermanos y amigos, sé que hacemos el esfuerzo. Sé que Dios nos ha dado entendimiento de su palabra. Lo que no podemos hacer es sentirnos conformes, sentirnos realizados, sentir que yo no tengo nada más que aprender. Eso no lo podemos permitir. Hay una abundancia de riquezas en la Escritura que Dios quiere que nosotros conozcamos para que las pongamos en práctica. Pero no podemos dejar que el enemigo nos engañe. Una vez una persona dijo delante de mí, me sentí muy mal porque hubieron varios hermanos, incluido yo, que estábamos exhortándolo, ¿sabes? Cuando la escuela es para alcalde, exhortándolo para que se uniera a nosotros allá. Y
buscara llenarse de más conocimiento. Usted lo pensó 2 veces y la expresión que utilizó fue: ninguno allí tiene nada que enseñarme a mí. Ni Chaplin, ni Carlos, ni Juan Camilo, que eran los que estaban allí en un principio, hizo una expresión de esa naturaleza que fue un tanto dolorosa, porque el acercamiento que le hizo al hermano lo hizo con amor para él, porque veía en él una persona que podría ser un obrero útil en la viña del Señor. Hizo esa expresión, no fue, pero dejó un mal sabor en la mente y en los corazones de los hermanos que escucharon. Todavía nosotros no sabemos nada. Cada día que nosotros dediquemos a estudiar la Escritura, algo Dios le va a estar añadiendo. Por eso se nos dice que toda vez que vayamos a estudiar las Escrituras, antes de ello, nos pongamos en oración a Dios, que busquemos esa comunión con Dios, el Espíritu Santo, nosotros, para que podamos entender. Dios quiere que nos llenemos de sabiduría. ¿Queremos nosotros? Dios lo quiere. Dios la tiene. No nos cuesta nada. Es un regalo de Dios. Lo único que Dios espera es que nosotros, cada uno, de nosotros aquí presentes y los de las otras congregaciones y cualquier otro que venga, que sienta ese deseo de llenarse de sabiduría. Porque al fin y al cabo va a redundar para bien de aquel que las quiera. ¿En qué consiste la sabiduría? La nuestra, la que nosotros tenemos que atesorar y buscar. ¿En qué? Tenemos que mantenernos firmes y creyendo en Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que creer firmemente en los mandamientos que Él nos ha establecido, procurando obedecerlo y vivir conforme a ellos. Y sobre todo, manteniendo un elevado respeto a Dios por lo que Él es. Ahí está el mayor grado de sabiduría. Por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Porque eso es lo primero que debe haber. El respeto hacia Él. No es miedo como muchos quieren infundir. Es respeto, es reconociendo lo que Él es. Cuando Él habla, nosotros, como hijos, atentos, dispuestos a obedecer. Y eso es lo que Él espera de nosotros. Así que, mis hermanos, la búsqueda de la sabiduría, hay quien pueda pensar que es algo difícil. Pero si no lo intentamos, no lo logramos. Si logramos un poquito, deseemos llenarnos de más. Podemos durar 1000 años en esta tierra buscando la sabiduría, y todos los días Dios nos va a dar algo. Que nos vamos a garantizar de que usted se llene de una plena sabiduría, porque la sabiduría de Dios tan abundante solamente la tiene Él. Él nos da la que Él desea, la que Él entiende que necesitamos para lograr aquello como propósito Él tuvo cuando hizo la creación. Pero, hermano, no nos detengamos. No nos detengamos, busquemos la sabiduría. Pídala a Dios, Dios se la dará. Quizás muchos digan, bueno, Eulogio dice, si yo digo, le doy gracias a Dios que algo he podido entender, pero no me estoy vanagloriando de ese poquito que Dios me ha dado, porque yo sé que hay mucho más para mí si yo me mantengo buscándolo de la forma y la manera correcta. Y lo mismo para ustedes. Ese entendimiento que Dios me ha dado a mí, lo puede recibir cualquiera de ustedes. Dios no se lo va a negar. Dios no se lo va a negar. Y posiblemente algunos de ustedes lo reciban hasta más que yo. No porque yo esté predicando, esté dando clase, quiere decir que es que yo soy el hombre más grande de la fe y de la sabiduría. No.
Dios me dio, Dios me ayuda a que yo pueda poner por obra lo que Él me dio. Pero ustedes lo pueden recibir también, los exhorto que lo hagan. Desen a la tarea, desen a la tarea de buscar llenarse de más sabiduría. Y se van a asombrar, mi gente, con la claridad que van a ver las cosas. Pero hay que empezar ya. Y este día Dios lo dio para que así sea. Este día Dios puso en mi mente este mensaje para que aquellos que no han comenzado comiencen, y los que comenzaron se empeñen más en lograrlo. Que Dios les bendiga.